En realidad yo les voy a dar algunas claves breves acerca de los signos de puntuación. Luego les voy a compartir esta presentación que están viendo ustedes en pantalla, pero además también de cara a la etapa posterior al examen parcial. Por favor, les voy a pedir que lean por su cuenta en su libro de texto el capítulo 5 y probablemente también el capítulo 6. Pero el 6 todavía estamos en veremos. Si nos da tiempo de verlo acá, lo vemos en clase. Si no, lo leen ustedes por su cuenta, no pasa absolutamente nada. El que sí definitivamente tienen que leer ustedes por su cuenta es el capítulo número 5 acerca de los signos de puntuación. Vean, en realidad, cuando hablamos de signos de puntuación, hay muchas normativas, sí, hay también una gran cantidad de fuentes y referencias alrededor de ello, sí, pero la teoría en general es muy pequeña y por ende yo se las cuento acá de manera muy breve para que ustedes también profundicen un poco más en lo que tiene su libro de texto. El libro aborda cada uno de los signos un poquito más allá, un poquito más amplio y sobre todo les da algunas claves, sobre todo en ejemplos. Necesito que ustedes lo lean por su cuenta para que podamos ahí sí trabajar en ejemplos acá en clase durante las próximas semanas. Pero como teoría tal cual, con lo que yo les cuente aquí, estamos bien y además con la presentación que yo les dé acá también, estamos bien, más lo que ustedes puedan leer en su libro. Ok, su libro de texto, Sofi, el de siempre. Si tienen ustedes versiones anteriores de comunicación y redacción, o sea, si ustedes tienen ediciones de comunicación lingüística, vean que aquí tengo una, ya les digo, solo que la tengo. Vamos a ver. En comunicación lingüística, solo quiero corroborar que sea. Sí, también es el capítulo 5. Vean, si ustedes tienen comunicación lingüística, esto está en la página 97. Y si tienen comunicación y redacción, está en la página 91. Ok, ya ustedes por su cuenta pueden hacer esa lectura en Santa Paz. Yo no les aconsejo que la hagan tan ya. Aquí yo se los estoy contando rápido. Les estoy mostrando también, les voy a dar la presentación, pero si quieren dejar esta lectura para después del examen, déjenla para después del examen. No pasa absolutamente nada. Ahora estamos avanzando en contenido, pero también, por favor, de cara a su examen de la próxima semana, pues centrémonos. Si van a repasar, repasen en el capítulo relacionado con redacción, su libro de texto, pero también con ustedes, bueno, con ustedes, seguramente ya lo vieron en la página y si no está publicado, tal cual les decía yo ayer, ya son oficiales las fechas. El examen de comunicación es el próximo miércoles 22 de abril, o sea, el miércoles de la semana entrante, a las 6 de la tarde, vía Classroom. ¿Qué significa eso? Lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores, ustedes ingresan a Classroom, en el tablón va a haber o van a encontrar una publicación que se llama Examen Parcial 1, o sea, la van a encontrar el miércoles 22 a las 6 de la tarde, y allí pueden pasar dos cosas. La primera es que tal cual ya lo hicimos en los ejercicios previos, ustedes tengan un instructivo para realizar por su cuenta y al final ingresar al formulario y llenar las actividades con lo que ya trabajaron. O bien se les puede decir ingresen de una vez al formulario y trabajen las actividades que se les van a proponer allí adentro. Cualquiera de las dos es posible. Les voy a ser honesto, todavía no he hecho el examen, entonces no he terminado de determinar cuál es la metodología. Pero también hay otro punto importante. Como el examen es el 22, con ustedes todavía tenemos tiempo el martes 21 para que hagan un último ejercicio. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es que voy a terminar de definir cuál va a ser la metodología del examen y esa metodología se las voy a plantear en el día anterior, el martes, para que ustedes ya sepan, sí, mañana que tengo que hacer examen, primero voy a hacer todo afuera y después solo tengo que copiar en el formulario lo que ya hice o no, mañana tengo examen,
ingreso al formulario y lo hago todo adentro del formulario. Cualquiera de las dos, tengo que decidirlo. Vamos a ver, por ahora tiene más enteros o ha ganado más enteros el hecho de que lo hagan todo dentro del formulario, pero vamos a ver. Lo único que sí les puedo ofrecer es que el ejercicio que ustedes hagan el martes 21 en el horario de clase va a ser el mismo formato para su examen del día siguiente. Eso significa que por favor también entonces el martes que viene no me vayan a faltar, porque ya saben ustedes que el ejercicio que hagamos acá es igual al ejercicio que van a hacer ustedes al día siguiente. Por lo demás, también recuerden, es un... Vean, es un examen que tiene que ver con redacción, por supuesto, pero también recuerden los otros tipos de ejercicio que hemos realizado en estas semanas, como identificar cuál es el bosquejo tópico que más se acomoda, por ejemplo, un texto final. Ese tipo de ejercicios seguramente van a estar presentes para que también lo vayan ustedes asimilando de una vez. Y por último, pues ya saben que tienen que hacer la lectura de los siguientes 4 cuentos, tal cual ya lo platicamos ayer. Entonces, la próxima semana a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, es su examen parcial. ¿Cuánto tiempo van a tener? Lo más, 40 minutos. Entonces, por favor, en el momento en el que empiecen a hacer su examen, con mucha concentración, avanzan por las actividades sin dudar para que el tiempo no se los coma. Les había dicho ayer que les iba a dejar la opción de una única respuesta para que ustedes vieran si tenían algún problema, pero hoy justamente con la clase anterior estaba diciéndoles exactamente lo mismo y ahí caí en cuenta de que no, en realidad yo les estaba dando mala información. Lo que pasa es que donde sí tiene que haber concordancia o match entre su correo y el correo que tienen registrado en la facultad es en Classroom, porque Classroom, la facultad los subió a ustedes a Classroom, ¿sí? En realidad, cuando ingresen al formulario, el formulario yo lo estoy generando desde mi propio correo. Entonces, no hay inconveniente, porque no hay restricción, no tiene que haber un pareamiento de direcciones entre ninguna base registrada. Así que ese no es el problema. De todas maneras, se los voy a dejar como opción de una única respuesta para que ya sepan ustedes cómo es hacerlo así, con la presión que implica solo tener una oportunidad para realizarlo, para que se preparen para el día siguiente. Pero no es como si vayan a tener que hacer algún paso previo en coordinación o en control académico porque no hay concordancia en sus correos. No, eso sería si el examen fuese dentro de Classroom. eh, um, dentro directamente de Classroom. Pero como el examen va a estar colgado en un formulario abierto que yo mismo genero con mi propia cuenta que está fuera del sistema de la facultad, entonces no hay ningún problema. Yo sé que ayer les dije algo diferente, pero hoy, recapacitando como tal, caí en cuenta de que yo estaba mal, así que mejor se lo rectifico de una vez para que se quiten esa presión de encima. Para que me preguntan si hay algún documento que servirá, yo les diría simplemente su libro de texto en el capítulo enfocado en redacción, únicamente. Y si ustedes quieren, sí les puedo ayudar que adelanten con la lectura de los signos de puntuación si quisieran. Es solo como un apoyo. Si no, lo pueden dejar perfectamente para después, pero si quisieran avanzar de una vez, leer como tal el capítulo de signos de puntuación, bien, les va a ayudar para hacer el proceso de redacción dentro de su examen, por supuesto, pero yo evaluárselos puntualmente, no, no como tal. En el final, sí, aquí no. ¿Se entrarán los cuentos? Sí, los 4 cuentos siguientes en el, en el índice. Recuerden ustedes cuáles son, ya ustedes lo saben, yo se los digo, se los voy a leer una vez, no me piden que lo repita, pero son Mr. Taylor, La joven Aurora y el niño cautivo, La prodigiosa tarde de Baltasar y La puerta del cielo. Los ejercicios que tienen que ver con los cuentos para su examen, pues ustedes ya lo saben, es una comprobación de lectura base, tal cual sucedió en el primer parcial. Léanlos antes, por favor. Si solo van a tener 35, 40 minutos, no pueden, no pueden arriesgarse a ver el ejercicio, ver exactamente qué les está pidiendo, ver
y empezar a buscar en su libro de cuentos, en el cuento determinado, en qué momento tal personaje está en tal cuento y si está en ese cuento, en qué momento ese personaje hace tal acción que está acá contenida en el examen. No, ahí, si hacen eso, ahí se les fueron 20 minutos fácil. Si van a perder tiempo en su examen por X o Y motivo, que no sea porque no leyeron los cuentos antes, por favor. Ya ven ustedes que eso no tiene ciencia. Leer los cuentos no tiene ciencia, sacar los personajes no tiene ciencia, sacar el nombre del autor y tenerlo bien en la punta de la lengua, eso no tiene ciencia. No obstante, los cuentos y su evaluación de comprensión lectora o de comprobación de lectura sobre el cuento sí tiene punteo. Y tiene bastante punteo. Entonces, si van a perder puntos en su examen, que no sea porque no leyeron, por favor, porque se les está diciendo, de hecho se les viene diciendo desde un principio, pero al menos en este momento se les está diciendo con más de una semana de anticipación. Ya ven ustedes que ayer leímos un cuento en 20 minutos, o sea que le dedican ustedes 2 horas a esto y ya leyeron los 4 fácil. Así que ojo con ello. Bien, si van teniendo dudas, por favor, me van contando también aquí en la caja del chat. Yo voy a avanzar. Entiendan esto como información puntual acerca de un tema que ustedes pueden perfectamente profundizar también en su libro de texto. Y si después de ello tienen alguna duda también, si les van surgiendo dudas, para esto yo les voy a plantear un ejercicio, quizá no en este momento preciso, pero sí ya después del examen, en la siguiente clase que tengamos después del examen, ya empezamos a trabajar también con signos, pero ya con base en ejercicios, tomando en cuenta que ya avanzamos la teoría. Listo. Vamos entonces, vamos a hablar acerca de signos de puntuación. Vean, cuando hablamos de redacción, es importante también tomar en cuenta que no solo la estructura, el orden lógico del español nos va a permitir transmitir mensajes de forma escrita, sino en mucha medida quien va a llevar la carga de la significación, del orden, de la significación que adquiera el orden de una secuencia de palabras o una secuencia de palabras en un texto va a ser precisamente de los signos de puntuación que utilicemos, sobre todo para ordenar las palabras y que éstas a su vez ordenen las ideas. Siempre hagamos esa división, por favor. Cuando escribimos, nuestro mensaje no es lo que estamos escribiendo. Nuestro mensaje es algo meta, es algo abstracto. Por medio de la escritura, estamos dándole visibilidad a ese mensaje. Y si entendemos ese procedimiento, pues tenemos que entender también, o se nos va a hacer más fácil comprender, que la forma en la que organicemos las palabras nos puede ayudar o complicar la existencia para que el mensaje se transmita bien o se transmita mal. Entonces, cuando hablamos de signos de puntuación, exactamente de qué estamos hablando. Vean, entendemos un signo de puntuación o a los signos de puntuación los entendemos tal cual se los coloco yo aquí. En redacción, los signos de puntuación son marcadores gráficos que nos van a ayudar a ponerle orden a los textos. Pero si yo les digo que los signos de puntuación son marcadores gráficos, eso significa que en realidad lo que hacen es representar algo más, representar algo que viene de la otra articulación del lenguaje. Cuando hablábamos acerca del lenguaje y su teoría base, les decía yo, el lenguaje se articula por lo menos 2 veces, porque primero lo pensamos y después lo hablamos y después lo hablamos y por último lo escribimos. Es como si fuésemos dándole vueltas de tuerca al engranaje de la comunicación. Ok, si estamos diciendo que los signos de puntuación son marcadores gráficos en el engranaje del texto escrito, pues tienen que tener también una contraparte, algo que representan, que proviene del lenguaje hablado. Los signos de puntuación, entonces, lo que representan son silencios. Son los silencios que nos van a permitir darle el orden correcto a las palabras y sobre todo que nos van a permitir dividir de forma correcta las ideas. Si lo que transmitimos es un mensaje y un mensaje está compuesto de ideas, necesitamos que las ideas estén muy bien divididas o que sean muy claras o que sean muy fácilmente reconocibles para la persona que lee
el texto que le estamos presentando o que le estamos enviando. Por ende, los signos de puntuación nos sirven precisamente para eso, para ordenar ideas, para ordenar las palabras dentro del texto, pero principalmente para marcarnos los silencios. Cuando hablamos lo hacemos, pero no necesariamente nos damos cuenta. Siempre que hablamos, estamos haciendo pausas, unas más largas, otras más pequeñas, o en ocasiones acentuamos algunas palabras para cambiar el significado de lo que estamos diciendo, pero en general, cuando hablamos con otra persona o cuando hablamos para una audiencia, cuidamos mucho el ritmo, cuidamos mucho la entonación, cuidamos mucho que la forma en la cual el sonido se emite desde nuestra garganta tenga las pausas correctas para que se entienda de forma correcta también. No lo vamos a hacer, pero si hiciéramos la prueba de hablar sin pausas, también complicaríamos el mensaje a la persona que nos escucha o a la audiencia que nos está escuchando. El principio entonces es el mismo. Básicamente, el principio es el mismo. Los signos de puntuación nos van a representar silencio o nos van a representar pausa, porque dependiendo de las pausas que vamos haciendo, al momento de escribir o al momento de leer, si somos la contraparte, depende también la forma en la cual vamos a comprender el mensaje que se nos está enviando. Ya. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los principales signos de puntuación? Yo siempre les he dicho, o en su momento se los dije cuando les hablaba de redacción, yo lo que les voy a pedir es que siempre, siempre, siempre se mantengan en un mundo que solo tenga puntos y comas. Idealmente, un texto muy bien escrito no necesita más que puntos. Pero como eso es bastante difícil, porque necesitamos, ya vieron ustedes, con los conectores textuales para darle mayor fluidez a la lectura o al documento que estamos escribiendo, necesitamos que sea un poco más largo, que se conecte con las ideas anteriores, que pueda darle bien paso a las ideas que vienen después o que si necesita marcar distancia con la idea siguiente, entonces tiene que ser una oración que transmita contrariedad y demás. Para eso entonces nos sirve la coma. Desde mi perspectiva, es muy personal, pero en general sí representa una visión bastante estandarizada. Cuando escribimos necesitamos únicamente de puntos y comas. Si logramos reducir nuestras ideas bien para poder transmitirlas de la manera más concisa posible, con un punto y una coma, basta. Pero también somos conscientes de que para lograr una fluidez total o sobre todo para lograr resultados bastante más literarios, por ejemplo, necesitamos o tenemos más bien a nuestro alcance todos los recursos que el idioma nos provee, como recursos de retórica o de formas narrativas o de técnicas de contar historias o como ahora le llaman muy corporativamente, ¿no? Diferentes tipos de storytelling para poder construir narrativas alrededor de eh, personas, alrededor de instituciones, alrededor de ideas, qué sé yo. Como eso es mucho más enriquecedor, pues también para eso tenemos bastantes más signos que nos pueden ayudar, sobre todo, a mantener el principio original de la escritura con claridad, que es, como se los había contado ya en las sesiones previas, que las ideas sean breves y que siempre estén juntas. Si lo que buscamos es transmitir un mensaje que está conformado por una idea y esa idea la hemos visibilizado en forma de texto, como si hemos logrado eso, lo que buscamos es que la idea no se rompa. Pero si por necesidad necesitamos ampliar nuestro texto o ampliar nuestras oraciones bastante más allá que una simple idea escrita de la manera más simple posible, para eso contamos con diferentes signos de puntuación que nos pueden permitir ampliarnos lo suficiente con el crédito necesario para poder expandirnos sin romper la idea central. Para eso existen muchos signos. Entonces, ¿cuáles son los signos principales? Yo siempre les digo,
punto y coma. Ya ven ustedes que una idea puede estar contada perfectamente entre una inicial mayúscula y un punto que cierra la oración, sí, pero si queremos agregar algún conector textual porque lo separamos con una coma y puede estar dentro perfectamente, sí, y podemos resolver grandes documentos únicamente con esta fórmula, también. Pero si necesitamos algo más, pues allí tenemos otros signos. Yo les recomiendo siempre el punto y coma, los paréntesis, los guiones, los dos puntos y los que ustedes ya saben que sirven para exclamar o para interrogar. La interrogación o la exclamación como tal. Ok, puntos importantes. Al hablar del punto, para mí lo importante acerca de esto siempre es lo mismo. Hay que entender el al punto como el signo que siempre nos cierra la idea, como el signo que siempre nos cierra la oración. Que no se nos olvide, por favor, siempre, que no se nos olvide que cada vez que creamos una idea en forma de oración y cada vez que esta oración ya cumplió con el fin comunicativo que estamos buscando, o sea, contar algo que un sujeto realiza como acción, siempre le ponemos punto, por favor, siempre. Se lo remarco, yo sé que en este momento se están acordando de toda su educación media y de toda su educación primaria, cuando sus maestras o maestros les decían, después de la oración se pone punto o al final de la oración se pone punto. Acuérdense, porque aquí lo ven ustedes como una obviedad y cuando lo veo en sus ejercicios no está. Y es porque no se concentran lo suficiente como para ponerlo, no necesariamente porque no lo sepo. Y se lo recalco porque ya lo vi en los ejercicios que ustedes me enviaron. Oraciones apiladas, sin puntos en medio. Entonces, ojo, ojo con ello porque no es una cuestión de no saberlo, es una cuestión de tener la concentración necesaria de decir, estoy terminando esta oración, aquí tengo mi sujeto, aquí está mi verbo y aquí está mi complemento. Tengo que ponerle el punto, siempre. Ok, hay dos tipos de puntos, esto es simplemente muy conceptual, el punto seguido y el punto final. No necesitamos ahondar más en ello, pero al final de la oración siempre va punto. Las oraciones que tienen, que son parte de párrafos más grandes, o sea, oraciones que tienen a continuación otra oración, pues lo que las divide es el punto y seguido, y si es el punto final de un párrafo o el punto final de un texto, se le conoce como punto final. Son denominaciones nada más, en esencia, ambas cosas son la misma. El punto, aquel signo que me marca que la idea ha finalizado, porque la oración ha finalizado. Luego está, bueno, y se los pongo aquí en dos ejemplos. El punto siempre es el final de la oración. Si yo les digo acá, Juan corre, lo hace todos los días, aquí en esencia tengo dos ideas diferentes, que son dos oraciones diferentes. Lo mejor que puedo hacer es ponerle punto cuando termina uno y dejar la siguiente y también ponerle su punto aparte. Con este paso les voy a hacer una salvedad, porque tal vez ustedes me digan, ya, pero allí no necesariamente hay dos oraciones. Podría ser solo una. Podríamos colocar, lo hace todos los días, podríamos colocarlo entre paréntesis, por ejemplo. Por qué no podríamos? Y la respuesta es, por supuesto que podemos. Claro que podríamos. Porque cuando utilizamos signos de puntuación y cuando escribimos, resulta que tenemos todos los recursos a la mano. Entonces, tal cual se los comentaba ya en las clases anteriores, la forma en la cual solucionemos una necesidad comunicativa por la vía escrita va a ser muy personal. Lo único que no podemos romper son las reglas básicas de uso de los signos, pero de lo contrario, para este mismo grupo de palabras que contiene dos ideas diferentes, sí, sí podemos hacer muchas cosas. Yo aquí lo que les quiero ejemplificar es cómo podemos dividirlo en dos oraciones y por ello necesitamos que haya punto en dos lugares diferentes. Pero conforme vayamos viendo, y sobre todo cuando volvamos después del examen a verlo con ejercicios, estas dos podemos modificarlas de muchas formas, únicamente colocándole signos diferentes, por ejemplo. Entonces, se los aviso de una vez por si a lo largo de los ejemplos ven ustedes que podría tener otro tipo de solución. Y al final, sí puede, sí puede. No sé si se los dije ya, pero en algún momento
creo haberlo mencionado y si no se los menciono ahora, redactar básicamente es como jugar Tetris. Es como jugar Tetris. Tenemos los elementos, cómo los acomodemos, en realidad es una decisión propia, toda vez, siempre formemos la línea de forma unificada y de forma granítica correctamente. Vale. El punto entonces es el final de la oración. Y, idealmente, las ideas no necesitan más. Si vamos a transmitir una idea por medio de una oración sencilla, o sea, sujeto más verbo conjugado más un complemento, no necesitamos más que un punto que nos marque que la idea ha terminado. No obstante, como les decía hace un momento, a veces necesitamos ampliar las oraciones por X o Y motivo. Y para eso podemos utilizar otros recursos. El principal siempre va a ser la coma. La coma, su función principal es una pausa breve, sí, por supuesto, pero para lo que nos sirve es para poder ordenar ideas y extender oraciones. Cuando digo extender oraciones, quiero que se fijen en esto. Si les he dicho bastante que la oración contiene una idea y que la idea debe ser muy clara y que para ser muy clara necesita únicamente un sujeto más un verbo conjugado más un complemento y que no necesita más, entonces ¿para qué quisiéramos extenderla? Principalmente queremos extender oraciones, hacerlas un poco más grandes, meterles un poco más de información para poder hacer más fluido su proceso de lectura. Pero no podemos renunciar a que nuestra idea central o nuestra idea principal o la idea que le da origen a la oración como tal se nos rompa. Tiene que estar siempre junta. No importa toda la información que tenga alrededor, pero la idea que siempre esté junta. Para eso nos sirve la coma, para que dentro de una misma oración podamos tener varios grupos informativos u otro grupo informativo, pero que siempre exista una división tangible, una división concreta entre la idea central y todo lo demás. Por eso su principal uso siempre va a ser el de, em, acá, su principal uso, ¿de dónde lo tengo? Acá. Su principal uso siempre va a ser el de incluir marcadores textuales dentro de nuestra oración. Si se fijan, allí tenemos siempre la misma base. Juan corre, Juan corre. Pero por fluidez necesito agregarle un marcador, agregarle un conector, tal cual se los he dicho ya en las clases previas. No obstante, a pesar de todo, en conclusión, para principiar, en principio, como primer punto, todos estos elementos no forman parte de la idea central, simplemente nos están ayudando a darle una forma más laxa a aquello que le estamos presentando a nuestro receptor. Y como solo nos sirve para eso y no tiene relación directa con la idea central de la oración, necesitamos que esté sí, pero necesitamos que esté con una separación concreta. Por eso cada vez que incluimos uno de estos elementos, lo hacemos con una coma de por medio. Ya les decía yo, cuando tengan su bosquejo oracional, lo más sencillo y cuando lo pasan a la redacción, allí es donde pueden ustedes colocar todos estos elementos. Por ahí me encontré el otro día en internet eh, un cuadro de conectores textuales y hasta lo descargué porque me pareció bastante bien planteado. Se los puedo postear para que lo vean ustedes ahí. Solo se acuerdan que esos marcadores siempre, siempre, siempre llevan una coma de por medio y es como un banco de recursos para poder ir creando, organizando o confeccionando, dicho de manera más correcta, confeccionando el texto final. Cuando volvamos del siguiente examen parcial, que hagamos todo esto mismo, pero con ejercicios, les voy a dejar algunos ejercicios interesantes, como por ejemplo, les voy a pedir, redacte un texto con tal tema, pero solo utilice 4 puntos y 3 comas. Su banco de herramientas son 4 puntos y 3 comas. Si yo les digo, su banco de herramientas son 4 puntos y 3 comas, ¿cuántas oraciones va a tener el texto?
No me lo digan, piénsenlo, pero 4, ¿no? Porque solo tienen 4 puntos y son los signos que les van a servir para cerrar solo las 4 oraciones que están planteadas por ejercicio. De allí tienen ustedes que ver la manera de incluir las 3 comas que están en el medio, que puede ser perfectamente con este tipo de marcadores como tal. ¿Para qué otra cosa nos sirve la coma? Vean, si no estamos incluyendo marcadores o no estamos colocando conectores que le den fluidez a nuestro texto, puede estar también acá. Puede estar también en función de coma explicativa. Hay un uso de la coma que se conoce como la coma explicativa, que básicamente es lo mismo que hablamos en funciones de la comunicación cuando decíamos función metalingüística para poder introducir otros datos y demás. Eso se hace por medio de esta función de la coma, que no es otra cosa más que encerrar entre comas aquella información que no es trascendental para la oración, pero que nos aporta algún dato extra. ¿Cómo se mira? Se mira así tal cual, ya se los había yo planteado en algún momento. La comunicación es útil. Nuestra idea es esa, la comunicación es útil, pero queremos que tenga un dato más, queremos ampliarla un poco más, necesitamos que sea un poquito más grande. Podemos incluirle un dato por medio de las comas explicativas. Entonces, la comunicación, coma, abrimos coma explicativa, siempre que sea útil, o siempre que sea efectiva, perdón, cerramos la coma explicativa, es útil. El gato está muerto. El gato se murió, no hay que nada que hacer, pero por si me preguntan, era el gato del vecino. ¿Y cómo lo coloco? Bueno, el gato, abro mi coma explicativa, que era del vecino, cierro mi coma explicativa, está muerto. Si yo quito lo que está entre las comas, la oración no cambia, la idea no se pierde. Puedo colocar, puedo quitar, puedo incluir más información por medio de este recurso. Y es un recurso interesante es un recurso interesante que nos brindan las comas como signos de puntuación que nos ayudan a extender las oraciones sin romper la idea original, sin romper la idea original. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que ustedes me digan, ya, pero ahí está como muy en medio, ¿no? La comunicación, siempre que sea efectiva, es útil. Y si yo lo quito, pues se queda igual, la comunicación es útil. O el gato está muerto. El gato, que era de vecino, está muerto. Esto va a reñir un poco con la máxima regla de la coma. La máxima regla de la coma es: las comas jamás dividen al sujeto del predicado, porque le cambian el sentido a la oración. Entonces, vamos primero con la norma máxima. Cuando estemos escribiendo, jamás, por favor, me coloquen una coma en la mitad de la oración. Si me están diciendo Juan corre, no me pongan una coma en medio. Juan corre. Ya no es una oración en función referencial contándome que Juan está corriendo. Ahora es una oración en función apelativa que le está mandando a Juan que corra. El sentido cambia. Las oraciones jamás deben estar divididas con coma entre sujeto y predicado. Primero, porque le cambian el sentido. Y segundo, si lo quieren ver más allá, porque nos dividen la idea. Si hemos estado hablando todos estos minutos de que las ideas se tienen que quedar juntas como bloque, ¿para qué le queremos poner una coma en la mitad si en realidad eso lo único que va a hacer es dividir la idea? A menos que cumpla esta función apelativa, las comas jamás van adentro de esa relación entre el sujeto y predicado. Eso ténganlo siempre presente, porque ahora también que he estado viendo, por ejemplo, sus ejercicios, ponen muchas comas, ponen muchas comas. Y
No voy a decir que eso es un mal común, pero sí es una tendencia común. A veces sobrecolocamos las comas como si fuesen, como si el hecho de poner cualquier cantidad de signos fuese una licencia para poner en efecto toda esa cantidad de signos que queremos poner al momento de escribir. Creemos efectivamente que se puede ver mejor, que puede hacer más pausas, que puede leerse más pausado, pero en realidad en ocasiones lo que podemos estar haciendo es rompiendo la estructura de nuestro mensaje e incluso, como en este caso, cambiándole el sentido completamente. ¿Por qué no debemos hacerlo? Recuerden siempre lo que les dije hace un momento, las oraciones tienen que tener sus ideas siempre muy juntas y siempre muy claras. Y la coma solo si nos va a servir para separar la idea como bloque de un complemento. Nada más. Pero entonces esto riñe con esto. No, no riñe con esto porque aquí en realidad no estamos dividiendo conceptualmente la idea, el sujeto del predicado. No los estamos dividiendo. Simplemente estamos introduciendo una acotación al medio. Pero es una acotación que no bloquea la relación entre el sujeto y su acción y su predicado y que es perfectamente removible. Pero por eso es importante que cuando lo hagamos en este caso, siempre utilicemos la coma de apertura y la coma de cierre. ¿Tiene otros usos? Sí, tiene otros usos. Por ejemplo, están las enumeraciones. Perdonen que tenga como revueltas aquí em, las diapositivas, pero nada, solo las tengo un poco, que no las tengo aquí controladas también del lado izquierdo, por eso no las tengo como tan en orden, pero cuando ustedes la reciban ahora en PDF, ahí sí va a estar en el orden correcto. Ok, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve también para enumerar, pero esto también es algo que pues, ustedes pueden profundizar con la lectura en su texto o bien también revisar acá mismo en esta misma presentación que les voy a enviar en formato PDF. ¿Qué otros signos de puntuación existen? Yo siempre, siempre voy a abocar porque utilicemos únicamente el punto y la coma. Yo sé que sueno repetitivo, sé que ya se los dije varias veces a lo largo de esta sesión de clase, se los voy a seguir diciendo. Idealmente, únicamente el punto y la coma. Ya ven ustedes que es perfectamente se puede resolver perfectamente bien cualquier necesidad comunicativa únicamente con esos dos signos de puntuación. Y es que son muy sencillos. Y en la sencillez muchas veces está el éxito. Cuando empezamos a utilizar otros signos, a menos de, a menos que los sepamos utilizar muy bien, nos podemos complicar. Signos como cuáles nos complican, se los voy a mencionar, por tiempo no se los voy a perfilar tal cual, lo vamos a hacer con ejemplo al volver del examen, pero un signo que se nos complica siempre es el punto y coma. Siempre. El punto y coma, ¿dónde está? Acá. El punto y coma básicamente siempre se nos complica porque no es tan sencillo su uso. Nos sirve para cosas muy puntuales, pero principalmente es un recurso estilístico. No tiene una función única, propia y diferenciada como si la tiene el punto o como si la tiene la coma. El punto y coma es un recurso más estilístico que nos permite jugar con las oraciones sin romperlas o jugar con las ideas sin separarlas para poder darle más, sobre todo, literalidad a los textos que estamos escribiendo. Por eso, si ustedes me preguntan, si no lo necesitan, no lo usen. Y si no lo saben usar también, tampoco lo usen. Yo les voy a dar ejemplos, sí, para que puedan entender cuál es su uso. Vamos a ejercitarlo, sí, por supuesto, pero siempre con respeto. Es un signo al que se le tiene respeto porque muchas veces más que ayudar nos puede complicar aquello que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque el punto y coma básicamente representa
un silencio equivalente al del punto. Y por ende, al representar un silencio equivalente al del punto, al graficar lo que nos representa es una división equivalente a la del punto. O sea, de un lado del punto, cuando tenemos un punto y coma, sabemos que de un lado hay una idea y del otro lado hay otra. Y si no tenemos claridad en cómo plantearlo, podemos terminar o rompiendo las dos ideas o mezclándolas sin sentido también. Por eso, calma con el punto y coma. Lo vamos a ver ya con su ejemplo bien perfilado cuando volvamos del examen. Lo que sí también es importante es que además de el punto y coma, los otros signos de los cuales les había hablado eran precisamente estos de acá. El paréntesis, el guión, los dos puntos y las exclamaciones y las interrogaciones, pero principalmente los paréntesis y guiones también son recursos estilísticos. Muchas veces, la mayoría de veces, el guión o el paréntesis lo que hacen es exactamente lo mismo que hacen las comas en función explicativa. O sea, tal cual se los planteé hace un momento, eso básicamente es lo que hacen los paréntesis y guiones. Al momento de escribir existe algo que se llaman jerarquías también. O sea, sabemos que para poder ir tomando recursos ortográficos e irlos, o recursos de puntuación sobre todo, para irlos introduciendo, idealmente lo tenemos que hacer con una jerarquía que responde a una lógica base. Si necesitamos introducir datos en función explicativa, pues primero utilizamos la coma, pero si es una oración que ya tiene comas, por ejemplo, necesitamos algo que haga lo mismo y que esté como en un siguiente nivel, que en ese caso serían los paréntesis, por ejemplo. Pero si ya tenemos paréntesis en un párrafo y no queremos repetirlo y de todas maneras necesitamos ingresar información extra, pues nos vamos al nivel más arriba, que son los guiones. Pero en esencia, los tres hacen básicamente lo mismo, que es poder colocar información aislada o datos aislados, graníticos en ellos mismos, pero introducidos en una oración sin romper la idea original o sin romper la estructura en la cual están ingresando. ¿Cómo se mira eso? Se mira un poco así, como se los pongo acá. Ayer fuimos al río. Estaba nublado. Ya, ese estaba nublado. Yo lo coloco entre paréntesis porque es un complemento a la idea inicial de que ayer fuimos al río. Pero si se fijan, el decir estaba nublado, eso ya es en sí misma una idea, ¿no? Y el hecho de decir estaba nublado perfectamente puede ser una oración también. Sí, yo pude haber dicho, ayer fuimos al río, punto. Estaba nublado, punto. Y sería perfectamente funcional, claro. Pero como no lo quiero fuera de la oración, sino lo quiero adentro, como recurso de estilo, lo coloco de esta forma porque la combinación de signos me lo permite. Mis hijos, tengo tres, me pidieron ayuda. Si yo quito los paréntesis y quito lo que está dentro de los paréntesis, mi oración inicial no cambia. Mis hijos me pidieron ayuda. Si no quisiera colocarlo entre paréntesis, si lo quiero colocar entre comas, también podría. Mis hijos, coma, tengo tres, coma, me pidieron ayuda. No cambia la oración inicial. Ah, no me gusta. Bueno, lo puedo poner entre guiones. Mis hijos, guión, tengo tres, guión, me pidieron ayuda. En los tres casos estoy diciendo exactamente lo mismo. Y eso responde precisamente al principio base de la puntuación. Lo que los signos me van marcando son silencios. Entonces, si ustedes no están viendo lo que yo les estoy mostrando acá escrito y solo se los leo, mis hijos, tengo tres, me pidieron ayuda. ¿Cumple o no cumple su función el paréntesis? Claro que la cumple, porque estoy haciendo la pausa correcta para dejar en claro que el tengo tres es un complemento, es una salvedad, es un dato al pie, es
algo contextual a la idea original. Ya, pero no me gustaron los paréntesis. Bueno, pongámosle guiones. Mis hijos, tengo 3, me pidieron ayuda. No me gustaron los guiones. Pongámosle coma. Mis hijos, tengo 3, me pidieron ayuda. Y la pregunta es, en la sonoridad y en el ritmo de la oración leída, ¿hay diferencia entre cualquiera de los 3? No, no la hay. Porque los signos nos sirven precisamente para hacer la pausa. Estilísticamente tenemos todos los signos a nuestra disposición, toda vez al momento de leerlos, las pausas le den el significado correcto al mensaje. Lo mismo con la siguiente. Algunas veces no soporto a Juan, corre mucho y me desespera. ¿Pudiera transformarse como una segunda oración? Sí. ¿Se pudiera convertir en una oración subordinada y en vez de colocarle guiones allí donde dice Juan, poner un punto y coma? También. No lo están viendo. Yo no lo puedo hacer porque ese es un PDF que es el que les voy a subir. Pero imaginen que no hay guiones y donde está Juan escrito ahí hay un punto y coma. Y lo leo. Algunas veces no soporto a Juan. Pausa del punto y coma, que es similar al punto. Corre mucho y me desespera. No pierde sentido. El ritmo es el mismo. La pausa es la misma. Pero al graficarlo, estilísticamente, elegí otro camino. Bien. Además de ello, están los 2 puntos, pero los 2 puntos creo que se los voy a dejar ya para cuando volvamos. Me interesaba un poco empezar a explorar esta idea para que ustedes también sepan más o menos de qué va cuando lo lean por su cuenta. Pero sí les voy a pedir, por favor, que ustedes lo lean. Que cuando volvamos acá y yo vuelva a tocar este punto en clase, ya con ejemplos, al volver del examen, ustedes ya tengan leído el capítulo 5, por favor. Mi consejo es que si pueden leerlo como parte de su proceso de estudio para el examen número 2, está bien, les va a ayudar. Ya ven que de hecho esto les puede servir bastante para ordenar bien sus ideas al momento de escribir. Pero para ya hacer los ejercicios cuando volvamos del examen, leído el capítulo 5, por favor. Bien, entonces, con ustedes no nos vemos ya esta semana, pero sí nos vemos el próximo martes para hacer el ejercicio final previo al examen. Por favor, ahí se acuerdan que el lunes que viene es su primer examen, que es virtual y que